nosotros si no conociéramos a Jesús. Jesús conoce a cada persona, a cada ser humano, pues Él los ha creado. Pero no todos los seres humanos le conocen a Él. Y entonces, yo sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, en los que solamente esa esperanza que tenemos en el Señor, esa fortaleza que Él nos da, pues nos ha hecho salir adelante. También hemos pasado por tiempos donde experimentamos mucha bendición en nuestras relaciones familiares, o cuando viene un nuevo miembro a nuestra familia, cuando tenemos momentos felices y sabemos que son momentos que Dios nos da, que Dios nos proporciona. Entonces, ya sea que pasemos por las aguas turbulentas o que vayamos en las montañas, pues sabemos que nuestro Dios está con nosotros en todo tiempo, y eso nos hace más llevadera esta vida. Pero aún más el saber que nuestra vida no termina cuando morimos físicamente, sino el saber que tenemos esa esperanza de que un día vamos a vivir con Dios. O sea, Él vive en nosotros y estamos en Él ahora, pero un día vamos a vivir con Él, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, y eso pues también nos da esperanza de que si en esta vida quizá hemos vivido una vida de mucho sufrimiento, pues va a haber un tiempo en que eso ya no va a suceder. Si nosotros no conociéramos al Señor, también estaríamos como ahorita, ¿verdad? Lo que está pasando en Siria, toda esa desgracia, todas esas personas sufriendo, niños siendo víctimas de tanta violencia. Y aún aquí alrededor, yo creo que, decía mi papá, si todos supiéramos la vida de nuestros vecinos nomás en una manzana, dice, de verdad que quedaríamos sorprendidos. A veces se están viviendo verdaderas tragedias a un lado de nuestra casa, en la casa de espaldas, y a veces nadie sabe, ¿verdad? Entonces, todo esto pues nos lleva a pensar que qué bendecidos y qué afortunados somos nosotros, que también nos pasan cosas, también vivimos problemas, pero también vamos aprendiendo a tomar mejores decisiones cada día, y también sentimos el apoyo de nuestros hermanos, también sentimos muchas cosas que el mundo no tiene, pero que a veces esas personas están anhelando y no lo tienen. Y eso mismo pues nos hace a nosotros recordar ese mandato que nos dio nuestro Señor Jesús: vayan y díganle a todo el mundo, enséñenles, cuídenlos para que ellos permanezcan en este conocimiento, y para que ellos vayan y le digan a otros que no están solos, que yo estoy con ellos, que yo les amo. Y entonces, en este contexto, nosotros a veces pensamos, ay, pues la gente a lo mejor ni quiere saber de Jesús, la gente está apática, la gente vive en su propio mundo, pero hay personas que sí quieren saber de Jesús. Hay personas con las que Dios ya está trabajando y que les está despertando esa inquietud, ya sea que están pasando por el quebranto, por el sufrimiento, y dicen, de aquí no me saca más que alguien todopoderoso, se necesita un milagro para que me saque de este problema. Y habrá personas que están experimentando un tiempo donde ya no están contentos con su vida, que saben que tiene que haber cambios, pero no saben ni qué cambios, ni a dónde ir. Y entonces es Dios que les está despertando ese sentido. Entonces aquí tenemos varias escenas, ¿verdad? De personas de diferentes edades y de diferentes estratos sociales, de diferentes contextos. Y como ellos, hay muchas personas que quieren saber de Jesús. Y estoy segura que todos los que estamos aquí queremos también enseñar de Jesús a otros, pero no sabemos cómo. A veces no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Compartir Dios podía haber hecho que viniera un ángel de luz, un ángel luminoso, y se parara aquí en el alcalde o ahí en el auditorio y empezara a hablarles de Jesús y a compartir el evangelio. Y podía haberlo hecho, pero no lo hizo así.
Él decidió que nosotros, los seres humanos, le compartiéramos a otros seres humanos, ¿verdad? De ese mensaje. Compartir el Evangelio no es responsabilidad de los ángeles, sino privilegio de los hombres, ¿sí? Ese es un privilegio. Y Dios nos escogió a nosotros, los humanos, para que su Evangelio llegara a toda criatura, ¿verdad? A todo ser humano. Entonces, yo sé que a veces cuando nos dicen que compartamos el Evangelio, dentro de nosotros nos sentimos desafiados, pero a la vez una sombra se coloca en nosotros y decimos, es que yo no me animo, a hablarle a la gente, yo no sé cómo decirles, cómo hablarles de la esperanza tan grande que yo tengo, y decimos, bueno, voy a hacer un acto de servicio por esta persona, y voy a ser un buen vecino, y voy a ser un buen compañero de trabajo, y voy a llevarle comida a esta persona que está enferma, o voy a acompañar, sí, hacemos actos de servicio, pero luego nos falta la otra parte, ¿verdad? De decirle a esa persona, esto lo estoy haciendo por Cristo, porque Cristo le ama a usted. O sea, no nada más es porque a mí me nació solo hacerle. Nosotros sabemos que todo amor que exista, donde quiera que exista, ¿de quién proviene? De Dios. Entonces, a veces la persona, si tú le tienes un acto de servicio, un acto de bondad con ella, pues va a decir, ay, qué buen vecino tengo, ¿verdad? Qué buena vecina. Ah, qué buen compañero de trabajo. Y ahí se queda, ¿verdad? Qué buena persona. Cuando nos falta la otra pierna, ¿verdad? O sea, nos apoyamos en una sola pierna, la otra pierna es decirle, esto es porque es que, ¿cómo se te ocurrió venirme a traer este plato de sopa? Mira, yo que estoy enferma y me trajiste. Ay, es que qué buena vecina eres. Bueno, es que es la manera que Dios tiene de decirle a usted que le está cuidando. Aunque usted esté solita, Dios la está cuidando. O sea, y esa es una manera donde nosotros estamos compartiendo, no solamente con hechos, pero como se nos pide, con palabras también. Decimos pues que hay varios obstáculos para compartir. Una, que no sabemos cómo, ¿verdad? No, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Otro es que a veces ya alguien ha hablado con esa persona antes y le ha dicho, le ha predicado un evangelio pues que no está tan de acuerdo con las escrituras. Y qué bueno, pues digo, de que nadie lo haga, que alguien lo haga, pues está bien, pero es mejor predicar el evangelio como se nos dice en las escrituras, ¿verdad? Y a veces las personas nos desanimamos porque, ay, es que ya le hablé a esta persona y no cambia. Ya le hablé a esta persona y no veo que haga cambios en su vida. Bueno, a ti no se te está requiriendo que lo cambies. Solamente se te requiere que le digas, ¿verdad? Que le digas. Entonces, a veces la gente, algunas personas les dicen, mira, cambia tu vida y luego ya vienes a Cristo, porque pues ¿cómo vas a venir así? También, esta es una parte muy importante y yo me puedo contar aquí en este punto, donde dice que tenemos miedo al rechazo, ¿verdad? Tenemos miedo a que nos consideren como fanáticos. Ay, ahí viene esta otra vez con su Biblia y con su Jesús. O sea, que no entiende que yo ni quiero escuchar de eso. Pensamos que toda la gente va a pensar eso, pero no es cierto. Esa es una idea que tenemos nosotros en nuestra mente, ¿verdad? O que nos haga alguna pregunta y qué tal que no le sé contestar, qué tal que me pregunta qué es eso de los 144,000 sellados y pues qué le voy a responder. O sea, pero todas esas son ideas que tenemos nosotros, son ideas que tenemos en la mente. Y vamos a ver en la Biblia un ejemplo, es una historia que ya conocemos, pero siempre es bueno volver a repasar estas historias de Felipe, que primero era un diácono, ¿verdad?, de la iglesia, y después Dios lo fue creciendo y Dios lo transformó en un evangelista.
Felipe estaba en la ciudad de Samaria, donde se estaba desarrollando una gran obra. Y entonces vamos a ver ahorita qué pasó. Felipe tuvo un encuentro con una persona por el camino. Vamos a ver la historia de Felipe y el etíope. Y tenemos ahí, ¿verdad? Un artista pintó aquí más o menos cómo habría vestido Felipe en aquel tiempo. Y una persona, un africano, una persona que venía de este continente, ¿verdad? Y vamos a ver la historia. Entonces Felipe testifica al etíope. Y vamos a estar leyendo Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 8, 26 al 40. En el versículo 26 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. El nombre de la ciudad, Gaza. Y Felipe dijo: ay no, qué flojera. Ay, pero ¿cómo me mandas a Gaza si la obra está aquí en Samaria? Hay una obra, hay un creciente número de creyentes y todo. Eso no dijo Felipe, ¿verdad? Dice en el versículo 27, Felipe emprendió el viaje. Obedeció, exactamente. Felipe emprendió el viaje. Entonces, Felipe estaba más o menos en esta parte, en Samaria, y entonces se le pide que vaya a la ciudad de Gaza, ¿sí? Gaza para ir a Gaza tenía que atravesar por el desierto. Entonces, como verán, no era un camino muy cómodo. Gaza era una ciudad antigua ubicada en el camino principal entre Egipto y Siria, ahorita donde están allá todos los conflictos, ¿verdad? Por allá. A Felipe pues se le pide que deje esa gran obra y que se vaya al desierto. Y muchas veces las cosas que Dios hace, o lo que a veces el Espíritu Santo nos pide que hagamos, a veces parece no tener sentido. Es como de pronto nosotros estamos en aquel salón que tiene ya todas las sillas puestas y tiene toda la comodidad, y por razones que no sabemos, pues sí sabemos, ¿verdad?, de la renta y demás, tenemos que venirnos aquí a esta colonia Benito Juárez, y a algunos nos quedará más lejos. Ahorita yo sé que a algunos les está llegando el airecito, o sea, es un entorno muy diferente. Y de pronto pensamos, no tiene sentido este cambio, no tiene sentido. Yo no sé por qué Dios no nos provee un lugar cómodo, un salón, etcétera. Y parece no tener sentido. Pero sé que muchos de nosotros pensamos que Dios tiene ya un plan. Y por eso nos cambiamos de aquel lugar. Y por eso, porque Dios ya está haciendo algo en esta colonia. Seguimos con la historia, dice el versículo 27, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro. No crean que iba en un Ferrari, ¿verdad? En un carromato ahí, ¿verdad? Iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías, nada más y nada menos. Un eunuco era un alto funcionario, ¿verdad? Un alto funcionario de un reino, un oficial de alto rango, un personaje importante, un oficial de la corte, alguien investido de poder, gobernante o soberano, hacia un soberano, un príncipe, un ministro real, un potentado. O sea, era un personaje, no era cualquier hijo de vecino, como decimos ahora, ¿no? Era un personaje. Recuerden que antes no todo el mundo podía tener acceso a la palabra de Dios escrita. ¿Se acuerdan que era en pieles de animales y estaba ahí con mucho cuidado transcrita? Y no todo el mundo lo tenía, y eran unos rollos enormes. Tampoco era que todo el mundo supiera leer.
solamente la lectura era un privilegio de las clases altas y de la gente a la que estaba destinado a cargos altos en el gobierno o a los soberanos. Eran los únicos que tenían acceso a la lectura. Entonces, cuando vemos que este hombre ya había ido a Jerusalén a adorar, pero si él era un africano, y acuérdense que todavía en aquel tiempo nada más los judíos, los israelitas, nada más ellos eran los que se preciaban de conocer al único Dios, ¿verdad? Pero entonces aquí no sabemos cómo, la Biblia no dice, esta persona ya conocía que había un solo Dios y había ido a adorarle, y él quería conocerle más, por eso venía leyendo las escrituras, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos a una persona con ese deseo. Yo sé que a nuestro alrededor habrá personas que ya están leyendo la Biblia con el deseo ferviente de conocer, pero les pasa como una amiga. Yo tenía un estudio bíblico de mujeres en mi casa, y el primer día pues me causó mucha ternura, ¿no? Que una de mis amigas dice, yo dije tal versículo, y ella dijo, yo te lo busco. Y yo, pues bien. Y entonces me dice, está por alfabeto, ¿verdad? Y a mí me sorprendió, porque dije, wow, o sea, mucha gente nunca ha tenido una Biblia en las manos, mucho menos leerla. Y ya, obviamente, pues ya le dije, no, está en los escritos que fueron antes de Jesús y en los que son después de que Jesús vino. Entonces, ¿dónde está? Y ya empecé a explicarle, ¿verdad? A ella y a las demás, porque dijo otra, yo también iba a empezar a buscarlo por alfabeto, ¿verdad? Y estás hablando de personas que tienen cierto nivel, pues, de educación, mínimo prepa y todo. Entonces uno pensaría que lo que nosotros conocemos de la Biblia es conocimiento general, pero no es así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a este oficial eunuco, y fíjense, antes en otros libros de la Biblia se dice pues que un eunuco, o sea, un hombre que ha sido privado de sus glándulas sexuales, no podía ser admitido en el pueblo y todo, pero esos eran prácticas y todo de otros pueblos que Dios no quería que se introdujeran en el pueblo de Israel, por eso tenía prohibido esto. Entonces, ya de pronto vemos aquí que este hombre, y les digo, no dice la Biblia cómo él llegó a conocer acerca de la palabra de Dios. Entonces, era un hombre instruido y de alto rango. Y aquí podemos ver que Dios está interesado en individuos, en un individuo en lo personal, ¿verdad? Nosotros podemos leer en la Biblia de cuando Pedro dio su primer sermón. ¿Y cuántas personas fueron añadidas? 3,000. 3,000 personas fueron añadidas del primer sermón de Pedro. O sea, a cualquiera de nosotros aquí de los que hablamos, nos desmayamos, nos vamos para atrás si ocurriera algo así, ¿verdad? Y luego tenemos otro ejemplo, cuando Juan y Pedro van al templo y que se sana el paralítico, ahí se añaden 2,000 personas. Y uno pensaría, es que Dios está interesado entonces en grandes multitudes. Y así es. Pero Dios está interesado en cada persona, en cada individuo. Es algo muy personal, que Dios te conoce, sabe todo lo que está pasando en tu vida, lo que tú piensas. Dice un salmo que aún ni siquiera ha venido la palabra a nuestra boca cuando ya Dios la conoce. Y eso es cierto para cada persona. Entonces aquí tenemos a Felipe haciendo este viaje tan largo por el desierto, con toda la incomodidad que eso implicaba, porque iba a tener encuentro con una sola persona, con un individuo. Entonces, cuando una persona quiere conocer a Dios, Dios manda a sus siervos, Dios nos manda a nosotros para que le compartamos y le enseñemos. O sea, Dios, esto lo tenemos que tener muy presente, hermanos. Dios ya está trabajando con personas, Él ya está haciendo la obra. Lo que se necesita es
que vayamos y nosotros y les digamos. Seguimos la historia, perdón, está un poco oscuro aquí, pero Hechos 8, en el 28 dice, o sea, el etíope, había ido a Jerusalén para adorar. Y en el versículo 28 dice, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Sí? Y a veces nosotros no podemos como escuchar una voz ni nada, pero simplemente decimos, voy a hablar con esa persona, o le voy a hacer plática a este que se sentó junto a mí aquí cuando estoy en el seguro aquí esperando que me reciban, pues le voy a hacer plática a esta persona, ¿verdad? Entonces, dice, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, porque pues iba el carro circulando y él tuvo que correr, ¿verdad?, para alcanzarlo. Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, o sea, el eunuco iba leyendo en voz alta, dice, y le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Entiende? Lo oía leyendo, pero le dice, ¿entiende lo que está leyendo? Y el eunuco iba leyendo nada más ni nada menos que al profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 53, y esto es lo que leía. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Entonces él iba leyendo, pero ¿ustedes creen que entendía lo que leía? Y dice el etíope, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. O sea, no sabía si el profeta Isaías hablaba de sí mismo y decía todas esas cosas, que fue trasquilado y que no abrió su boca, que enmudeció, o habla de alguien más. Fíjense, o sea, le faltaba lo más importante. Felipe usó bien la ocasión para presentar el Evangelio de Jesús a partir de Isaías 53. Y pues, ¿qué creen que le empezó a explicar Felipe, verdad? Pues de quien está hablando y empieza a explicarle, ¿verdad? Y ustedes creen, si el eunuco había ido a adorar y luego venía leyendo a ver si se le iluminaba y entendía, y luego se le aparece a alguien y le empieza a explicar, ¿cómo creen que se sentía el etíope? Pues feliz, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad?, una ilustración, ¿verdad? Durante todo el mensaje les voy a estar presentando diferentes ilustraciones, pero ahí está, ¿verdad?, Felipe exponiéndole el mensaje a este hombre. Esa cita, ese pasaje de Isaías 53 deja perplejo al etíope, ¿verdad? O sea, lo deja preguntándose, haciéndose muchas preguntas. ¿Y esto qué? ¿Esto qué tiene que ver? Y Felipe aprovecha la oportunidad, y el eunuco aprovecha la oportunidad de la presencia de Felipe y lo invita a que se suba a su carro, ¿verdad? A ver, súbase conmigo. Y ya debe haber dicho seguramente, yo lo llevo a donde vaya, pero usted váyame explicando lo que yo quiero saber. El etíope sabía que el pasaje describía a un individuo y le preguntó, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La gran pregunta, ¿entiendes lo que él es? ¿Entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo podré entender si nadie me explica? ¿Sí? Personas agarran la Biblia, la abren y de pronto les gusta pues abrir a veces en Apocalipsis. Y luego encuentran ahí muchas cosas y todo un lenguaje que ni siquiera es el que usamos comúnmente ahora. A veces tienen una versión de la Biblia que es una Reina Valera, que es un lenguaje, pues como sabemos, elevado, no es un lenguaje, a muchas de esas palabras han caído en desuso, pero la persona tiene este deseo. ¿Pero quién le puso este deseo? Dios. Dios le puso, exactamente, el Espíritu de Dios le pone este deseo de leer. Dice, a ver, me dicen que este libro es la palabra de Dios y pues yo lo leo y a ver,
Y a veces yo me acuerdo que llegaban los testigos de Jehová a la casa, y yo me leí todo, ¿verdad? Paraíso perdido, paraíso recobrado, los atalayas y todas esas cosas yo leía, porque yo quería saber. Después ya entendí que tenían pues unos conceptos diferentes y todo, pero yo me leía de lo que llegaba. Y dice, a veces nosotros entonces pensamos que la gente es apática, pero no asumamos cosas, porque más bien hay que asumir que Dios ya está trabajando con las personas. Y la gente a nuestro alrededor tiene esa necesidad, la misma necesidad que tienes tú y que tengo yo, tienen las demás personas, de encontrar un consuelo, de encontrar un bálsamo para su alma, de saber que hay alguien que es más poderoso que todo lo que existe para ayudarle en su problema, de saber que a pesar de que tiene problemas para la provisión de sus alimentos, saber que puede confiar en un Dios que le va a proveer lo necesario, ¿verdad? Que a saber que, ya no tengo a dónde irme a vivir, y de confiar en que Dios le va a proveer. O sea, y todas estas cosas, la gente tiene esa necesidad. La gente tiene problemas en las relaciones con sus hijos. Hay hijos muy rebeldes, como dice la Biblia, contumaz y rebelde. Y a veces uno no sabe qué hacer con esos hijos. A veces es el hijo que no llega a dormir, ¿verdad? Y que sabe Dios dónde estará. Y las personas viven en ese estado de angustia. O por ejemplo, tienen problemas matrimoniales, ¿verdad? Entonces la gente está buscando y la gente tiene problemas, pero están deseosos de algo que les ayude. Entonces nosotros, yo creo que todos quisiéramos ser parte de una obra así, ¿verdad? Imagínense qué hermoso cuando ya nos encontremos allá con Dios y que de repente alguien diga, mira, ahí está, él fue el que me compartió, él fue el que me habló de ti, Señor Jesús, él fue. Imagínate, qué hermoso va a ser ese día, ¿no? Y entonces, aquí venimos regresando a la historia, en el versículo 35 dice, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. A veces la gente le anuncia como que malas nuevas a la gente, pero el Evangelio, sabemos, son las buenas nuevas de Jesús. Es la buena noticia. El resultado de la evangelización de Felipe fue la transformación del etíope, ¿verdad? Fue que el etíope empezó a ser transformado. Esto es decir, que su mente empezó a cambiar de pensamiento, él empezó a cambiar de ideas que él tenía acerca de las cosas, y su mente empezó a sufrir una transformación, su mente y su corazón, a tal grado, fíjense, no dice ahí, ¿verdad?, cuánto tiempo duró el viaje, pero pues era un viaje largo. Y en el versículo 36 dice el etíope, porque Felipe le habló del bautismo, ¿verdad? Y entonces le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, el etíope ya estaba con ese deseo ardiente de obedecer y de hacer todo lo que le dijera en la palabra de Dios. Entonces dijo, ¿qué impide? Y entonces Felipe le dijo, pues mira, córtate el pelo, quítate el arete, deja de fumar, estás en unión libre, cásate. Felipe le dijo eso. No, ¿verdad? Porque a veces eso se le dice a las personas. No, mira, pues para que puedas ir a la iglesia, primero pues cámbiate, porque cómo vas vestido, mira, fíjate. Jesús no desea que hagamos eso con las personas, sino aquí dice, el etíope está manifestando un deseo. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? El deseo de ser bautizado nos indica que él tenía una decisión personal de confiar en Cristo, ¿verdad? Él tenía esa decisión. Y lo mismo ocurre para todo aquel que conoce la palabra de Dios, donde Dios nos dice, ¿verdad? Como una muestra de que deseamos obedecerle y todo, dice él,
sean bautizados, ¿verdad? Sean bautizados. Y pues como les digo, a veces no vemos cambios en las personas, pero a nosotros no nos toca cambiar a las personas. Cuando la persona empieza a conocer de Dios, el Espíritu Santo, al igual que nosotros, le da convicción de pecado y le empieza a ayudar a hacer esos cambios. A nosotros no nos toca ni andarlos juzgando, ni andarles señalando. Claro, la misma palabra les va a ir mostrando las cosas, ¿verdad? La misma palabra les va a ir mostrando cuando nosotros estemos enseñando a estas personas o cuando ellos lean, y entonces el Espíritu Santo va a decir, oye, como me dijo a mí una persona que tuve contacto en la semana, me dice, ¿entonces fumar es pecado? Y le digo, bueno, la Biblia no menciona fumar como pecado, pero todo aquello que le hace daño a nuestro cuerpo, pues Dios desea que nos alejemos de eso, así como del azúcar, del tabaco y de todo aquello que nos produce un daño, porque Dios no quiere que suframos, y menos cuando es por voluntad propia, ¿verdad? Y ahí pues platicando me dice, dice, bueno, entonces si me hago un daño a mí misma, entonces sí es pecado. Y ya le dije, tú lo has dicho, ¿verdad? Entonces las mismas personas van llegando a esas conclusiones. Entonces aquí dice, repitiendo el versículo, dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le contestó Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que hace falta? Creer, ¿verdad? Creer. Y vamos a ver de dónde viene ese creer o de dónde viene esa fe, ¿verdad? Entonces, en el versículo 38 dice, mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y ahí fue bautizado, y yo me imagino que era el hombre más feliz, así como todos los que recordamos el día de nuestro bautismo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero él ya iba con gozo, y ya la Biblia no sabe más qué pasó con Felipe, ya no se sabe, con el eunuco, ya no se sabe qué ocurrió con él. Pero estaba leyendo hace poco que hay un grupo de cristianos en Egipto, y que ellos dicen y trazan todo su raíz de conocimiento del Evangelio hasta este hombre, porque no estaba en Etiopía, lo que ahora conocemos como Etiopía, sino estaba en lo que le llamaban etíopes en aquel tiempo. Es otra región diferente que está más cerca de Egipto, entonces, que es cerca de Nubia, me parece que se llama Nubia. Entonces dicen ellos que ellos trazan de cómo les llegó el Evangelio hasta este etíope. No sé si sea cierto, la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero fíjense cómo el solo compartirle a una persona tiene efectos eternos, y tiene efectos en muchas otras, no nada más en una. Y luego ya Felipe se encontró en Azoto, la ciudad de la familia de Luis. Se encontró en Azoto, lo que después se conoció como Asdod, en el versículo 40, y se fue predicando todo el camino hasta que llegó a Cesarea. Fíjense, o sea, Dios lo mandó hacia una sola persona, pero ya como él tenía esa alma misionera, entonces él se fue predicando y enseñando hasta llegar a otra ciudad todavía más lejana, y ahí se levantó también otra obra. Entonces, Dios ya está trabajando con las personas. Y aquí tenemos, ¿verdad? El Evangelio tuvo un alcance más amplio al llegar a alguien que no era ni judío ni samaritano, sino un gentil, un africano, adorador del Dios verdadero. Pero no era un judío, pues no era un israelita, ¿verdad? Y sin embargo, ya Dios tenía dispuesto que iba a hablarle a él específicamente. Muchas veces tú le vas a llegar a compartir a alguien y ya no vas a volver a tener contacto con esa persona. Y dices, pues ¿de qué sirve? Ya no voy a tener oportunidad
de seguirlo enseñando, de seguirlo discipulando, ya no voy a tener oportunidad. Y como ahí que, dirían mis alumnos, y como ahí que, bueno, pues ahí tenemos que confiar en que Dios es soberano y Dios se va a encargar de esa persona. Entonces, el hecho de que, pero ¿para qué le hablo a mi primo que vino de visita de León, Guanajuato, si luego ya se va a ir a León y ya sabe cuándo regrese? Bueno, eso es algo cerca, hasta por teléfono le puedes estar enseñando, pero alguien que te topas en el camión y que empezaron a hacer plática, alguien que, y dices, pero ya no lo voy a volver a ver, tú no. ¿Quién le habló al etíope? ¿Quién sabe? Pero luego Dios le proveyó quien lo enseñara, y ya de ahí no sabemos, ¿verdad?, qué pasó. Entonces, que no nos descorazone el hecho de que a veces son encuentros casuales con las personas, ¿verdad? Entonces, claro, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que lo ideal es tener esas personas y enseñarlos y cuidarlos y discipularlos, ¿verdad?, enseñarlos más en el camino. A veces vamos a tener esta maravillosa oportunidad, a veces no. Entonces, 3 puntos así. Todos somos llamados a compartir las buenas noticias. Todos somos llamados a compartir las buenas noticias. Ya deshagámonos de ese patrón que teníamos antes, ¿verdad? Ya ha pasado 20 o no sé cuántos años de que teníamos ese patrón. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a quitarnos esas barreras de la mente. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a pedirle a uno al que no le creen? Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer a aquel? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, la fe viene por el oír. Entonces, si nosotros no le explicamos, ahí el etíope venía leyendo y no entendía, entonces ¿qué hacía falta? ¿Quién le explicara? Exactamente. Entonces, para compartir, estemos seguros nosotros de entender el Evangelio de manera sencilla. ¿Se fijan? No tenemos que saber qué teología y que quién sabe cuántas cosas. Es bueno saberlo, ¿verdad? Y a quien le interesa, y creo que a todos nos va a interesar en algún momento. Pero asegúrate de usar palabras sencillas. No importa que sea una persona muy preparada con la que estás en lo académico, el Evangelio debe ser presentado de una forma muy sencilla, muy básica. Dios puede traerte a alguien o guiarte hacia una persona, y hay que estar alertas, hay que estar ahí, como dice el canto, abre mis ojos para ver, ¿verdad?, a quién Dios me está trayendo, y mostrarnos dispuestos como Felipe para ir. Hablando aquí de este lugar y que los planes que tenemos de traer una brigada médica, pues no nomás vamos a traer la brigada, ellos van a venir un día, pero se va a necesitar hacer trabajo, se va a necesitar que todos participemos, ¿verdad? Entonces, el punto 2, bueno, aquellos eran punto 1A, 2A y 3A, ¿eh? 1A, 2B y 3C. Este es el punto 2. No tengamos miedo y confiemos en el Espíritu Santo. No tengamos miedo. ¿Por qué vamos a confiar en el Espíritu Santo? Porque nos dice en Lucas 12:11, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, a los templos de aquellos tiempos, o los gobernantes o las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. ¿Quién nos enseñará? Nada más ni nada menos que el Espíritu Santo nos va a decir cómo hablarle a una persona. Y el punto 3, pues hay que vivir el Evangelio y explicar a otros por qué lo hacemos, ¿verdad? Compartir a Jesús es compartir con el necesitado, y muchos de ustedes yo sé que hacen labores de servicio y de ayuda con los que están a su alrededor. Nada más
falta hacerlo de una manera intencional, como si estuvieras pescando, ¿verdad? Como si estuvieras pescando. Tú sabes que lo vas a hacer de una forma ya intencional. Entonces, hay muchas formas de hacerlo y más adelante yo creo que va a haber más mensajes de cómo hacerlo prácticamente, pero yo tengo un compañero que se encarga de la seguridad de la caseta, de quién entra y quién sale de la escuela, y él tiene una cajita en la cual tiene muchos versículos en hojas de colores, para que se vean así atractivos, en hojas de colores. Imprimió muchos versículos de la Biblia. Entonces, ya les he comentado, ¿verdad?, que donde yo trabajo, los alumnos son de diferentes denominaciones, ¿verdad?, diferentes creencias, y hay budistas, y hay católicos, y cristianos, y de todo hay. Entonces, él tiene su cajita ahí, y les dice, ¿gustas tomar un versículo? Y ellos lo toman, y de veras se me hace tan bonito ver cómo a veces entre ellos, ¿a ti qué te salió? Ah, pues a mí dice que tal y cual. ¿Y a ti qué te salió? Y a veces, por ejemplo, a mí el otro día me salió Juan 10:10, por ejemplo, y por eso me lo aprendí, porque me salió ahí. Entonces, y yo lo leía y dije, ay, pues el Señor sabía que yo necesitaba ver esto ahora, ¿no? O sea, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en la abundancia. Ya me saqué el versículo, nomás la cita exacta no, yo a veces digo, porque escrito está, pero bueno, ahí ya la tengo. Entonces mi compañero hace esto, pero se presta para tema de conversación, ¿verdad? A la gente le gusta sacar una sorpresita. Todo lo que les regales es bienvenido. Y un versículo que tú lo puedes tener en tu cajita en tu negocio, o si vas a hacer una entrega de un pedido. Ah, mire, tengo esta cajita, ¿no quieres sacar? A ver qué le dice Dios hoy. O sea, y ya puede ser ahí un tema de conversación, ¿verdad? Vamos empezando a lo mejor con pasitos de bebé, pero vayamos haciendo algo. O también he visto, nuestra iglesia produce también algunos folletos. Trae siempre versículos, trae siempre folletos que le puedes dar a una persona. A veces vas a ver a alguien llorando y a lo mejor te va a decir, le puedes decir, ¿quiere que ore por usted? Lo veo preocupado. Y a veces te van a decir que sí. A lo mejor te pueden decir que no, pero ¿qué tal que te dicen que sí? Y a veces ya te vas a bajar del camión y le puedes decir, bueno, mire, le doy esto, y le puedes poner ahí la dirección de la iglesia o tu teléfono, si te da confianza, ¿verdad? Tu teléfono, mira, aquí está, y pues puede leerlo, y Dios tiene algo para usted, léalo. Y si tiene preguntas, pues llámeme, ¿verdad? Entonces esa es otra forma muy simple, ofrecer orar por las personas, por el que sufre, y también hacer servicios que yo creo que muchos de nosotros, que ustedes hacen, ¿verdad? Y pues ahí dice, ¿verdad?, que vamos a enseñarles, dice, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. O sea, las escrituras dan testimonio de Jesús. Nosotros no tenemos que inventar nada, ahí ya viene todo. Juan 5:39. Y en Romanos 8:26 nos dice qué hacer. Dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. O sea, si confiamos en que a veces yo estoy orando por algo, pero a veces no es lo que más me conviene, pero está el Espíritu Santo intercediendo, y Él está intercediendo con el Padre y diciéndole, no, lo que quiere es esto, lo que necesita es esto, Abba Padre, y alabando y adorando por nosotros. Así que, concluyendo, recordemos, a nosotros nos toca decir, el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Y por supuesto, el motivo para hacerlo es el mismo motivo de Jesús, el amor hacia los demás. Que Dios despierte en nosotros ese amor y esa compasión
por las personas que están sufriendo y que están en necesidad del consuelo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Que sintamos esa compasión y que por ello sepamos que necesitan conocer esto. Entonces, vamos a compartir de Jesús, de la hermosura de Jesús, y vamos a dejar que Él haga lo demás. Él es el que va a hacer la demás obra en las personas, ¿verdad? Bueno, y ahora que hemos sido recordados de lo que tenemos que hacer, de lo que Dios de hecho es un mandato, ¿verdad? Que nosotros vayamos y hagamos esto, porque si no nos queda incompleto, ¿verdad? Si no nos hacemos cristianos gorditos, recibimos, pero no compartimos y no compartimos, ¿verdad? Entonces, hay que ser intencionales. O sea, ya tú sales en la mañana y, Señor, ¿a quién me vas a poner hoy? Muéstrame, ¿a quién me vas a poner hoy? Hoy quiero compartir, pero tú sabes que a mí se me hace difícil abordar a la gente. Y como nos decía una persona antes, ¿verdad? Un pastor nos decía, es que yo no iba a ir a hablarle a la gente. O sea, no me gustaría hablarle a las personas. Y yo le dije, Señor, yo no voy a ir, pero tú tráeme. Dice, y ahora digo, ay, ¿para qué ore eso? Dice, a veces voy en un vuelo largo y digo, ay, voy a descansar. Y no, me pone a la persona con la que tengo que ir ahí, ¿verdad? Como Felipe, por todo el camino hablándole. Entonces, seamos intencionales, oremos a Dios y le confesemos nuestros temores para hacer esto, pidiendo su ayuda. Entonces, pues como cuando queda de una parte hacia allá, queda medio incompleto, yo les pediría ahora que se junten en grupitos como de 5 personas y entonces platiquen unos con otros, ¿verdad? Bueno, ¿qué obstáculos han encontrado para compartir? O sea, digan cuáles. Pues es que yo me da miedo hablarle a las personas porque esto y esto y esto, ¿sí? Vayan y en su grupito platiquen, y también me gustaría que platicaran acerca de qué expectativas tienen acerca de estar nosotros aquí en esta colonia. Ya se nos ha dicho de parte de nuestro pastor que hay algunos planes, pero sí es muy bueno cuando el resto de los miembros pueden tener una buena idea de algo que podemos hacer. O sea, que no todo tiene que partir a lo mejor de liderazgo, pero qué tal que tu idea resulta ser algo muy efectivo para compartir a nosotros aquí en esta colonia, ¿verdad? ¿Qué crees tú que hace falta y por hacer? Y una vez que hayan hablado como por unos 5 minutos, luego una persona del grupito puede orar y pedirle a Dios que pues, nos ayude, ¿verdad? A ver qué podemos hacer en esta colonia y pues en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces les invito a formar estos grupos. Voy a orar primero para terminar. Precioso Señor, te damos muchísimas gracias porque tú un día nos mostraste la luz de tu evangelio a través de alguien, a través de un libro, a través de una publicación, pero la mayoría de nosotros hemos venido a ti, Señor, porque alguien nos ha hablado, porque alguien tuvo ese amor, esa misericordia de hablarnos de ti, Señor, de invitarnos y bendecimos a esa persona, Señor, bendecimos a aquel hijo tuyo que hizo lo correcto. Pero ahora nosotros, Señor, confesamos delante de ti que somos una congregación que a veces nos cuesta, Padre, compartir acerca de ti. Yo sé que pues no tendríamos que tener ningún obstáculo, Señor, pero somos seres humanos, Padre, y nos comportamos por medio de patrones y a veces nos es difícil cambiar algo que ha sido en nuestra forma de ser por tantos años, Dios. Pero tú, Espíritu Santo, pedimos que tú pongas ese fuego en cada uno de nosotros, ese deseo de compartirte, ese deseo de compartir en esa misión contigo, Señor. Que tú nos quites todo aquel obstáculo, si es temor, si es pena, en falta de tiempo, lo que sea, Señor, que esté impidiendo que nosotros hablemos de ti a otras personas, Dios. Gracias por asegurarnos que el que está haciendo la obra eres tú, que tú das el crecimiento y que tú ya has preparado el terreno para que nosotros lleguemos a poner la semilla. Te bendecimos, Padre. Gracias por haber
por tener ese grande amor por nosotros y por decirnos que somos tus hijos y por amarnos como nadie más nos ha amado en este mundo ni nos va a amar, Señor. Gracias, Padre, gracias por el privilegio de que tú has descansado en los seres humanos, el hacer esta obra, Señor. Danos esa confianza, danos el deseo, danos el querer y el hacer, Padre. Confiamos en que lo harás porque es conforme a tu voluntad y lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.